Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es Viernes Santo. Entre mi esposo y yo decidimos darles el mensaje de las 7 palabras por esta vía. A las 3 de la tarde tenemos una transmisión en vivo en Casa de Oración, Tabernáculo de Fe. Pero sabemos que muchos de ustedes no tienen el internet suficiente como para poder bajar la transmisión. Otros a lo mejor lo están haciendo por datos y sus datos pues no alcanzan como para poder ver la transmisión. Otros no han pues no han puesto datos en su teléfono, no tienen la posibilidad de verlo por internet, y pues nosotros decidimos hacerlo de esta manera. De igual forma, si nos pueden acompañar en la transmisión en vivo, que se va a estar haciendo en Oriente, pues va a ser a las 3 de la tarde por Facebook, y ahí la pueden ver. Va a ser básicamente diferente, no es la misma información ni es lo mismo que les vamos a dar ahorita que lo que van a ver en Casa de Oración, así que si pueden complementarlo y ver lo que se va a dar en Casa de Oración, pues sería de muchísima bendición. Y bueno, vamos a empezar leyendo Isaías 53. Eh, Quien pueda seguir la lectura, dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Bien, vamos a ver la primera palabra, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta palabra nos habla de intercesión que aún en estos días Jesús sigue haciendo por nosotros. Nos habla de que aún en este tiempo en el que predomina la maldad, se sigue pidiendo por el perdón de los que aún no saben lo que están haciendo, de los que aún no entienden que es tiempo de creer, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de aceptar a Jesús en nuestros corazones. En el tiempo en el que pues está legalizando el aborto, ¿verdad? O están en ese proceso, en el tiempo en que es permitido los matrimonios, así les dicen, ¿no? Igualitarios. Este es el tiempo en el que nuestro Señor sigue diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque hoy podemos ver lugares de perdición llenos, pero iglesias vacías. Y podemos seguir viendo cómo la humanidad se va perdiendo. Pero aún en estos tiempos contamos con la gracia, y contamos con que nuestro Señor sigue diciendo, nuestro Jesús sigue diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
La segunda palabra, les decimos palabras, aunque en realidad son frases que el Señor Jesús dijo ya estando en la cruz a punto de morir. Fueron las últimas 7 frases que dijo estando en la cruz. Y la segunda está en Lucas 23:45 y le dice a uno de los criminales que estaba siendo crucificado junto con él, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una palabra de promesa de salvación en la que Dios nos promete a cada uno de nosotros, como acabamos de leer, el perdón de todos los pecados, el perdón no de unos cuantos, no el perdón de solamente cierto tipo de pecados, sino el perdón de todos los pecados. Este criminal estaba crucificado junto con Jesús y él estaba recibiendo la condena de lo que él había hecho. Estaba crucificado junto con otro criminal y uno de ellos le reclamaba a Jesús y le decía, tú bájate de aquí y sálvate. Y el otro le decía, ten misericordia de mí. Y Jesús, reconociendo el arrepentimiento real que había tenido este criminal, su condición en la que él aceptaba que esta condenación la merecía y que la tenía que sufrir, Jesús perdona sus pecados y le hace una promesa y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros si nos arrepentimos de nuestros pecados, si reconocemos verdaderamente que nosotros hemos cometido pecado, que si nosotros reconocemos que lo que nos merecemos es la muerte, la más horrible y la más sanguinaria. Si nosotros reconocemos que tenemos eso y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Jesús nos da esa promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, la siguiente palabra dice, mujer, he aquí a tu hijo, hombre, he aquí a tu madre. Y está en Juan 19:26, nos habla de provisión, en un momento en que Jesús sabía que estaba dejando sola a su madre en aquellos tiempos, una mujer que no tenía esposo, que no tenía hijos, era dejada pues en abandono o en situación de calle incluso, porque era necesario para ella tener hijos varones que siguieran guardándola o cuidándola para poder estar a salvo y para poder requerir de provisión, bueno, perdón, para poder tener provisión. Y en este momento él ve a su discípulo amado y ve a su madre, y creo que sabiendo que no la podía dejar en mejores manos, le dice a su madre, aquí a tu hijo. Yo creo que también sabiendo que Juan estaba solo, y a Juan le dice, aquí tu madre, dejándola así, con una provisión de amor, principalmente de cuidado, de guardarla, y de esa misma manera nosotros seguimos el día de hoy, ¿verdad? Porque no nos encontramos solos. Tan así que cuando Jesús ascendió, nos dijo, no, no estarán solos, sino que voy a enviarles a un consolador que es el Espíritu Santo. Y yo creo que en esta parte Jesús refuerza esa parte de provisión para con nosotros, en los cuales jamás vamos a estar solos, que Él siempre va a velar por los más desprotegidos. Y pues esa es la tercera palabra. La siguiente palabra está en Mateo 27:46 y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta palabra es algo muy fuerte porque es en ese momento en cuando Jesús ya tiene arregladas las cosas que él tenía que haber dejado en orden en la tierra con su madre, con sus discípulos, con todos los seguidores que él tenía. Incluso él ya había dado el mensaje que ya tenía que dar. Él está cumpliendo la misión que tenía que cumplir en el madero. Dice la palabra de Dios que tenía que ser maldito todo aquel que colgara de un madero. Y Jesús, viendo esa parte, no le tiene miedo al madero, sino que al contrario, Él va voluntariamente para ser clavado en la cruz, y todas las maldiciones que tenía puesta la humanidad sobre de ella, es colgada en ese madero junto con Jesús. Los mismos pecados, las mismas maldiciones generacionales, las mismas cadenas que nosotros tenemos, la iniquidad, la concupiscencia, todas esas cosas que nosotros venimos cargando, Jesucristo las tomó en Él, las tomó sobre de Él, y Él mismo las colgó en la cruz con Él mismo. Él se inmoló a Él mismo en la cruz para destruir todo ese pecado que nosotros teníamos. Pero ocurría algo que Él conocía muy bien.
que la santidad de Dios que estuvo con él todo este tiempo, todos estos años, entonces no pudo estar con Jesús en ese momento, y entonces hay una separación de la santidad de la presencia de Dios con la presencia de Jesús siendo hombre, un hombre lleno de maldiciones, un hombre lleno de pecado, lleno de todas las porquerías que nosotros estábamos teniendo. Entonces hay una separación, porque no puede haber una comunión entre la santidad y el pecado. Y Dios en ese momento abandona a Jesús, y Jesús en ese momento es cuando siente la verdadera soledad, una soledad que tú y yo tendríamos que estar sintiendo cuando nos separamos de Dios. A veces nuestro corazón ya está tan cauterizado que ni siquiera nos duele cuando nos separamos de Dios, ni siquiera nos duele cuando cometemos un pecado. Pero en este momento también Jesús nos enseña lo que nosotros tenemos que sentir en ese momento cuando nosotros nos estamos alejando de Dios. En este momento Jesús estaba alejado de la cobertura espiritual de Dios. Y es por eso que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es la palabra que más nos duele, porque habla de la separación que tiene el ser humano actualmente con Dios. La siguiente palabra es tengo sed y está en Juan 19:28. Es de verdad hermoso ver cómo en este proceso de la cruz Jesús nos dejó también regalos, ¿no? Nos dejó también promesas. Y Juan 19:28 nos habla de que en ese momento Jesús tenía sed, ¿verdad? Y lo exclama así por un propósito, que es más que nada hacernos entender que hoy en día nosotros ya no deberíamos tener sed. Y no estoy hablando de una sed material en la cual la puedes saciar con agua, no, estoy hablando de una sed espiritual, una sed en la que a veces tenemos vacíos que llenamos de muchas formas. Algunas veces podrán ser mujeres o vicios o hombres o no sé, videojuegos. Hay muchas formas y muchas áreas en las cuales podemos tener sed en el alma, pero solamente hay una manera de llenar. Nuestro corazón tiene un espacio con un nombre, y ese es Jesús. Es la única manera en que podremos llenar los vacíos de nuestro corazón y apagar esa sed que a veces buscamos en lugares en los que no vamos a encontrar nunca la saciedad. Nunca vamos a encontrar en esos lugares lo que Jesús nos puede dar. Hoy por la vida hay mucha gente con vacíos en su corazón buscando y luchando porque no se sienten completos. Pero yo hoy les puedo decir que hay una forma de estar completos y de sentirse saciados y de sentirse en paz. Y esa manera es Jesús. Es la única forma en que podemos sentirnos completos. Y Él dice en la cruz, tengo sed, para que ni usted ni yo tengamos que sentirlo. La sexta palabra está en San Juan 19:30 y es consumado. Esta palabra que Jesús dice es una palabra que está traducida del hebreo y que es tetelestai, y es la misma palabra como para definir que llegamos a la meta, que alguien ya rebasó la línea de meta. Cuando alguien está en una carrera y rebasa esa línea de meta, se puede decir tetelestai. O cuando incluso alguien anota un gol, alguien podría decir tetelestai. Es como la consumación de todo lo que nosotros hemos estado trabajando. Y en esta parte Jesús da por terminado su ministerio. En esta parte Jesucristo deja de trabajar para la intercesión, deja de ser la persona, deja de ser el maestro, deja de ser el rey. Él en este momento termina todo lo que él comenzó. Y también nos da una lección hermosa, porque dice la palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo que nosotros tenemos que correr una carrera, que nosotros tenemos que ser como los maratonistas, que no importa qué tan rápido tenemos que ir, pero que sí tenemos que llegar a la meta, que no importa cuánto tiempo nos estemos tardando en prepararnos, pero tenemos que prepararnos.
No importa cuánto tiempo tenemos que estar corriendo, pero tenemos que terminar esa carrera. El apóstol Pablo decía, he terminado la carrera, ahora ya me puedo ir en paz. En esta parte Jesús también está diciendo algo similar. Dice, ya corrí la carrera, he terminado y estoy rebasando la línea de meta. Él es el primero que podía haber rebasado esa línea de meta en el que reconcilia al hombre con Dios. Y nosotros ahora podemos tener ese mismo camino que Jesús mismo nos dejó para que nosotros podamos correr por ese mismo camino, como dice en el Salmo 119, Señor, enséñame tu camino y correré por él. Entonces esta parte Jesús es el primero que nos muestra cómo llegar al Padre a través del sacrificio de él mismo en la cruz, y él por eso dice esta frase de consumado es. Bueno, y la última palabra, la séptima, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La encuentran en Lucas 23:46. Y esta palabra nos habla de confianza, de, de Jesús sabiendo ya bien quién iba a recibir su espíritu, ¿verdad? En quién estaba confiando. En estos tiempos estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos en una pandemia y mucha gente está preocupada por su vida. Mucha gente está preocupada porque son población vulnerable, se encuentran con alguna enfermedad crónica o alguna situación que saben que pone en peligro su vida si este virus llega a tocar su cuerpo. Y hace unos días alguien me decía, no tengas miedo, y yo les decía, no, yo no tengo miedo porque yo ya sé que si parto ya sé para dónde voy, yo ya sé dónde voy a estar si el día de mañana el Señor me manda a llamar a cuentas. La pregunta aquí sería, ¿todos tenemos la misma seguridad, la misma confianza que tenía Jesús, que él sabía para dónde iba, qué iba a pasar con él cuando él ya dejara la tierra, dejara el cuerpo humano? Él sabía dónde iba a estar y con quién iba a estar, él no tenía miedo. Y él solo decía, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros tenemos la misma seguridad en estos días. Si hoy el Señor nos mandara a llamar a cuentas, ¿sabemos dónde vamos a estar? Podemos decir, estoy tranquilo de que sé que en las manos del Señor estará mi espíritu. Esa es la pregunta que hoy podemos hacernos. Quizás sea el mayor temor que tiene la gente, que cuando partamos de aquí no sabemos a dónde vamos a ir. Yo sé dónde voy a ir con mi Señor. Espero que ustedes lo sepan también, pero si no es así, es tiempo, aún es tiempo de podernos arrepentir, aún es tiempo de decirle al Señor, Señor, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Mucha gente no lo quiere hacer porque no quiere un compromiso con Dios, no quiere dejar las cosas en el mundo por tener un compromiso con el Señor. Pero muchos decimos, sin entender mucho el concepto, que todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Algunos somos creación nada más porque nunca hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Entonces no somos hijos, somos creación. Si usted que me está viendo del otro lado, un familiar, un amigo a quien usted le comparta este video, quiere tener hoy ese privilegio de ser llamado hijo de Dios, pues puede clamar al Señor y pedirle que Él sea el Señor de su vida, y entonces cruzar esta pandemia con toda la seguridad de que sea lo que Dios tenga preparado para nuestras vidas, vamos a estar bien. Donde sea que Dios nos tenga, sea aquí o sea con Él, estaremos bien, no pasa nada y tendremos la confianza de que en las manos de nuestro Señor está nuestro espíritu. Hoy queremos darles gracias por si llegaron hasta este momento del mensaje. Queremos darles gracias, esperemos que esto haya bendecido su vida y que mediten la palabra que Jesús estuvo diciendo estando todavía en la cruz. Nos estuvo enseñando hasta el último momento. El Señor Jesús nos estuvo enseñando muchísimas cosas, así que no se preocupe si usted cree que es demasiado tarde como para regresar a Jesús o reconciliarse con Dios o hacer más fuertes los votos que usted ya tenía con Jesús. No es demasiado tarde, todavía hoy el Señor les da la oportunidad para que podamos ir más allá, ir más profundo en la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesús. Así que les damos muchas gracias, les mandamos un fuerte saludo, nuestros mejores deseos para todos ustedes, para sus familias, y cualquier cosa, pues por aquí nos estamos viendo.